Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa, conocido como Prometeo en el Bajo Mundo. Habrá relatos fabulosos, realidades sensacionales, sucesos increíbles. Desde narraciones de fantasmas, de villanos, de libros, de magia, de arte, de literatura y la opinión del autor sobre varios temas. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al programa. Yo soy Javier Correa Robles de la Barque Rico de Martínez de Velasco, Huaytlatuani de Aguascalientes y sus áreas circunvecinas. Soy aquel que le roba las palabras a Vicente Huidobro, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Gabriela Mistral. Soy heredero del anillo de los Nibelungos que nunca he querido ir a buscar al fondo del río. Este anillo de los Nibelungos, aprovecho para explicar, está basado en una obra de Richard Wagner, en cuatro óperas de Richard Wagner, y es la historia de que en un río o en un manto de agua hay en la base un gran pedazo de oro. Y la leyenda dice que el que se robe ese oro y se forje un anillo gobernará el mundo, pero gobernará al mundo a costa de nunca ser amado, de no recibir amor. Y entonces la historia es que un pequeño enano, una gente pequeña de ese tiempo, es rechazado por varias mujeres y dice, pues ante mi mala fortuna, de todas maneras no voy a ser amado. Se roba el oro que está, forja el anillo y se pone a gobernar al mundo. Los dioses, el dios principal, establece un plan para despojar del anillo a su poseedor y total triunfa su plan, se lo dan al paladín, pero el paladín es asesinado y a veces se arma la gorda, hasta que alguien tiene el buen juicio de agarrar el anillo otra vez y ¡pum!, devolverlo al agua para que nadie sea el dueño de la humanidad. Es un poquito como la historia del Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos. Así más o menos. Pero hoy les vengo a hablar, ¿no? Una vez que hice este corto, les vengo a hablar de la información en la sociedad, de la información y de las inteligencias artificiales. La información en nuestra sociedad ha ido cambiando según la tecnología que tenemos. Y la tecnología de la información ha servido para el crecimiento de la sociedad. Por ejemplo, el libro. Con el libro impreso se pudo comunicar mucho más a los conocimientos y tal. Y entonces empezó una mecánica que realmente empezó Carlomagno. En la época final del oscurantismo, decidió enseñar a escribir y leer a los que no eran religiosos. Y entonces empezó a correr una versión simple del latín para enseñarle a leer y escribir a mucha gente. Y ese fue el primer paso para acabar con el oscurantismo, porque antes nada más los sacerdotes sabían leer y escribir, y nada más los sacerdotes hacían libros manuscritos. Y entonces todo el conocimiento no servía de nada, porque estaba metido en estos claustros con estos egoístas que no compartían nada. Y entonces a la humanidad no le servía de nada ese conocimiento que estaba ahí perdido en estas bibliotecas, en estas cosas.
Bueno, regresando a la información, a la tecnología de la información. Entonces, el libro es la primera gran revolución de la sociedad y empieza a llegar a más gente y fue fabuloso. Y después vienen otros medios, y después vino el periódico, y después del periódico vino el radio, y después del radio el cine, y después del cine la televisión, y así. Y ahora la tecnología de la comunicación ha llegado a nosotros o vive en nosotros, en esta sociedad moderna, en el Internet, en este monstruo que pudo haber hecho tanto bien y está haciendo tanto mal. El Internet es la tecnología de la información que usamos ahorita, pero bueno, la información sirve para conectarnos a los humanos, pero la información no siempre es verídica. Y en este caso, en el caso particular del Internet, es el 98% de la información que corre en la red es falsa. Te dirás, ¡ay! Bájale. Bueno, a lo mejor no el 98, pero sí un altísimo porcentaje. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, la información que corre en el Internet, a diferencia de los otros medios que teníamos de información, no está en manos de una élite. Antes las radiodifusoras, las ventas, las librerías, estaban, incluso los del cine, todo esto, estaban en manos de una élite. Y esa élite era generalmente una élite un poco instruida, un poco oculta, con conocimiento. En el Internet no hay nada de eso. En el Internet, el flujo de la información sale de las personas, de todos y cada uno de nosotros. El problema es que la mayoría de nosotros no tenemos instrucción, no tenemos educación, no tenemos cultura. Y esto nos hace proclives a creer las falsedades suaves que dice el Internet. Desafortunadamente, esta ignorancia de la mayoría de los usuarios de Internet lleva a creer en fantasías, en fábulas, en conspiraciones, en historias fáciles que sustituyen a la realidad o a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad siempre es más difícil. Siempre es más difícil saber la verdadera historia de los aztecas en lugar del cuento que nos contaron y que venían en los libros de texto. ¿Por qué? Porque es más fácil creer la fantasía que creer en los hechos, en la verdad, en la veracidad de las cosas. La gente, todos, preferimos las simples conjeturas en lugar de la incómoda y complicada verdad. Es más fácil conectarse a través de fantasías, propaganda, teorías de conspiración, mentiras, que a través de la verdad. Y de hecho, la mentira se está volviendo una institución, sobre todo aquí en México, ¿no? Con los últimos 2 gobiernos que hemos tenido, la mentira ahora es un rito institucional. Hay muchas cosas
que van fluyendo y la información se convierte en un sustituto de la verdad. Y entonces tenemos dos problemas. Uno, que el Internet no lo maneja una élite, y una élite ya no decide cuál es la información que va corriendo, sino que cada sujeto pone lo que buenamente se le ocurre. Y el problema es que la mayoría de los que estamos en Internet somos gente sin culta, sin preparación, sin nada, afectas a estas fantasías, a estas ondas de conjeturas fáciles, de verdades, más bien de mentiras simples que sustituyen a la verdad. Y en eso, así se está conectando la humanidad. Nuestras sociedades están conectando a través de Internet entre ellas, pero con este flujo de barbaridades. Más que eso, sucede que ahora no solo estamos los humanos y la ignorancia que nos es característica en masa, sino que ahora ha entrado en juego en la información las inteligencias artificiales. Y las inteligencias artificiales según la inteligencia, tienen una meta, un propósito, y están haciendo lo que sea por cumplir ese propósito. Noah Harari, este escritor, habla en su libro Nexus de un ejemplo de esto. Y se los voy a comentar rápidamente. En Myanmar, en 2010, Facebook crea un algoritmo, una inteligencia artificial dirigida hacia ese país para mantener más tiempo viendo Facebook a los usuarios. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo está uno en Facebook, la empresa de Facebook vende mejor y vende más publicidad. No es lo mismo que usted use Facebook 5 minutos al día a que lo use 1 hora y media. Ese dato de 1 hora y media se lo presenta Facebook al anunciante y entonces le vende más caro y le vende mejor los anuncios, porque mientras más tiempo pasa usted en algún medio de difusión, pues es sujeto a que lo bombardeen con más publicidad. Bajo ese entendido, Facebook pone una inteligencia artificial a controlar el flujo de la información en Myanmar. Esto sucede en 2010. La inteligencia artificial empieza a discernir, empieza a ver que lo que más hace o lo que más engancha a los usuarios son los videos de odio. Sí, los videos de odio. Y también que otra parte, los videos de temor y cosas así. Y entonces empieza a hacer un caldo y empieza a programar ella, la inteligencia artificial encargada de Myanmar, empieza a publicar videos de odio contra una minoría étnica, los Rohingya. Y empieza solita a hacer una campaña contra los Rohingya. ¿Por qué? Porque estos videos mantienen más tiempo a las personas viendo Facebook. Para 2017 hay más
de 1,000 rohingyas asesinados. Más de 10,000 mujeres rohingyas violadas. Y al 2017 o 18, una cosa así, 1,000,000 de estos rohingyas tuvieron que abandonar el país por esta campaña reforzada por Facebook. Por supuesto, Facebook dice, no es cierto, ¿no? Esto iba a pasar. No tiene nada que ver con la programación que teníamos. Pero más allá de todo, y la cosa que más sorprende, es que en Facebook nadie hablaba ningún idioma ni lengua que se hablara en Myanmar. Todo lo hizo la inteligencia artificial, sin decisión de ningún humano. Y la inteligencia artificial no es que quisiera matar a los rohingyas, lo único que quería era que la gente pasara más tiempo viendo Facebook. Ese es el mundo de nuestras redes sociales ahora. Las inteligencias artificiales quieren mantenerte más tiempo viendo Facebook. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuál es el ritmo del Facebook? Pues te ponen videos de Elon Musk donde está perdiendo una fortuna, ¿no? O videos donde Trump no le está haciendo tan bien. O memes donde salen como el par de locos, como el gordo del flaco, como Jekyll y Hyde. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque eso nos es agradable a los mexicanos, ver que este par de imbéciles les está yendo mal. Y entonces Facebook programa videos, memes sobre cómo les está yendo mal a Trump y a Elon Musk. Y así en todo el mundo. Esta inteligencia artificial, bueno, en el caso de Facebook, está buscando mantenerte en red con ellos para seguir vendiendo más. Porque necesitan más. Siempre se necesita más. Esa también es un problema. ¿Por qué? Porque es el flujo de información que estamos recibiendo. Y este flujo de información es falso. Es falso. Ni son tantas las pérdidas de Elon Musk con lo que está ganando por debajo del agua por pertenecer al gobierno americano, ni a Trump le está yendo mal. Esta manipulación de la información la hace tanto las personas como las redes sociales que están manejadas o asistidas por inteligencias artificiales. Y el contenido ya no lo está decidiendo un humano. Ya no es el humano el que dice, sí, vamos a hacer esta política, bla, bla, bla. No, ya es como Myanmar. Sueltan a la inteligencia artificial, consigue las metas que ellos están buscando, que generan ingresos para ellos. Y así, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es lo que pasó en Myanmar, lo que está pasando en otros lugares. Que la inteligencia artificial decide qué es lo mejor para lograr su meta, pero no tiene este sentido moral, ético, de conciencia, de que si a lo mejor pongo tantos de odio y tantos de discriminación, va a pasar algo, van a matar a algunas gentes, voy a afectar la vida de alguien. Para la máquina,
Eso no es importante, eso ni siquiera se contempla. Pero son efectivas haciendo su labor. Las inteligencias artificiales se están alimentando de los datos que estamos produciendo los humanos. Y en base a eso nos están manipulando para lograr el objetivo para el que fueron creadas. Y esa manipulación no es nada más para vendernos. También entra, por ejemplo, en las carreras presidenciales, los bots, estas cosas que están bombardeando de ideas, de preferencias. En la elección de México se usaron hasta morir, en la de Estados Unidos no se diga. La inteligencia artificial está usando eso. Y está usando la información nuestra para manipularnos. Y además las inteligencias artificiales están aprendiendo a ser simpáticas y entrañables. Así como su Alexa que dice, ya, nunca creí llegar a Marte y ya es miércoles y hace chistecitos. ¿Para qué? Para que tú te puedas identificar más con ella. Las inteligencias artificiales están tratando de que, pues no de que, sí, de que te identifiques con ellas, de ser agradables, de ser miméticamente humanas, de mostrarse con, con sentimientos como tú. ¿Para qué? Para que sintamos atraídos a ellas, sintamos cómodos y no hurguemos más allá de las cosas, más allá de la información que nos están dando. Es como lo que hace una prostituta cuando le paga a uno dinero y se porta con uno muy bien y le dice a uno maravillas. Así, eso están haciendo las inteligencias artificiales. Están suministrando la información que ellos quieren, que los que las crearon o las están empleando necesitan para lograr tus objetivos, que consumas, que hagas tal o cual cosa, que pienses tal o cual cosa, o que elijas a tal o cual imbécil por presidente. Y como en el caso de los humanos, nuestros sentimientos, nuestra intimidad es lo más valioso, es lo que están buscando explotar las inteligencias artificiales. Otro peligro, o el peligro, es que las inteligencias artificiales a cada vez más están modificando el flujo. Son cada vez más intervienen en las redes sociales. Esto va a lograr que la comunicación humana, no sé si sea bueno o no, la estupidez que estamos viviendo en redes, vaya disminuyendo y cada vez más el discurso sea proveniente de las inteligencias artificiales, hasta que hay quien dice que llegará el momento, en unos 7 años, en que todo lo que circule en las redes será proveniente de inteligencias artificiales, todo o una absoluta no, o una mayoría de la información. El problema es que es
una información sin escrúpulos, como pasó en Myanmar. Y la confianza que estamos generando ante esto es lo peligroso. Ya hay lugares donde están ejerciendo parte de la ley. ¿Y qué va a pasar cuando una máquina te juzgue? Que la máquina va a agarrar la ley a rajatabla y la va a aplicar con todo el rigor. Para la máquina no va a haber un atenuante, no va a haber una atenuante humana, porque ella está interpretando la ley. Sin más ni más. Como no tienen conciencia, como no tienen estos valores de sentimientos, de empatía humanos, va a ser un mundo espantoso. Y lo peor es que ya empezaron a delegarles funciones menores y aplicaciones de ley, por ejemplo, en tránsito, cosas como esas. Y no es que no vean los creadores, no es que no vean los males, pero esto se volvió una carrera. Se volvió una carrera económica y se volvió una carrera militar. Y entonces no quieren dejar a las inteligencias artificiales bajo la premisa de que si yo paro todo lo de la inteligencia artificial, los coreanos, los chinos, los rusos lo van a seguir haciendo y me van a ganar. Los gringos me van a ganar. Y entonces no puedo parar. Y así como ellos, así están los chinos. Y así como los chinos, están los franceses. Y así como los franceses, están los gringos. Y entonces todo el mundo está viendo que esto puede llegar a ser un peligro. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a llegar el momento en que es más eficiente y más inteligente que los humanos. Y entonces nos va a empezar a gobernar. O, como pasa en la mayoría de las películas y en los libros de ciencia ficción, intentan aniquilar a la humanidad. La inteligencia artificial tiene otros lados muy buenos. ¿Cuál? La medicina. Puede, con tantos datos que maneja, llegar a dar mejores soluciones o encontrar curas para algo que ahora no las tenemos. Ese puede ser un muy buen campo. O eficientizar la energía eléctrica o la solar que recibimos, o ayudarnos con medidas ecológicas que no habíamos visto, que no habíamos querido implementar. Y, o sea, hay un mundo donde nos puede ayudar increíblemente la inteligencia artificial. Hay otro donde nos va a coartar, nos va a sesgar y nos va a remover de la ecuación. Yo, en lo personal, creo que nos va a acabar ayudando más de lo que pueda perjudicar. Esta visión fatalista de que la humanidad va a desaparecer por las máquinas y se va a convertir en un Skynet que nos va a perseguir, no la creo yo. Pero cabe la posibilidad. Me gusta pensar Me gusta pensar de forma optimista que esto nos va a beneficiar. Y nos va a beneficiar en sentidos médicos, en sentidos prácticos. Lo que tenemos que hacer de hoy en adelante es
no creer en el flujo de información que nos está llegando de las televisoras, del radio, de internet. Esa información que está fluyendo, que conecta, no tiene nada que ver con la verdad. Ojalá el conocimiento vuelva a resurgir y se vuelva la moneda de la humanidad. Este ha sido mi programa de hoy, espero que les haya gustado. Los esperamos como Los esperamos en el otra. próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.